Un buen día. El video que vamos a ver hoy está elaborado para los estudiantes del grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar y pues tiene como objetivo hacer el estudio de la clasificación de conjuntos y resolver la actividad que está propuesta en el material que estamos estudiando. Espero que ya hayan realizado la lectura de las páginas 2 y 3 de la guía, que fue propuesta para que cuando llegáramos aquí, cuando nos encontráramos ya observando este video, usted tenga una idea de cuál es la temática que vamos a trabajar. Si no lo ha hecho aún, por favor, ingrese a la descripción de este video y de ahí puede descargar la guía. Realice la lectura y vuelva a observar el video y verá la explicación de lo que tenemos para hoy. Muy bien, ya me encuentro entonces en la página 2 de la guía, subtema clasificación de conjuntos. Observe, aquí está resaltado clasificación de conjuntos. El desarrollo lo voy a realizar como hemos venido haciéndolo siempre. Hago la lectura, a partir de la lectura vamos dando las explicaciones correspondientes y vamos haciendo el análisis de los ejemplos planteados. Entonces dice la primera parte que los conjuntos se clasifican de acuerdo a la cantidad de elementos que contienen. Así, universal, vacío, unitario, finito e infinito. Significa esto que vamos a encontrar 5 clases de conjuntos distintos y que su clasificación depende de los elementos que tenga cada uno de los conjuntos que vamos a analizar. Vamos a empezar la explicación del primer conjunto, llamado conjunto universal. Dice, también es conocido como conjunto de referencia. Es el conjunto que sirve como referencia de todos los conjuntos con características similares. Y además dice que se simboliza con la letra U. Y entonces aquí vamos a entender algo. Tenemos muchos conjuntos, muchos, pero dentro de todos esos conjuntos que podemos formar, existen algunos que tienen características similares. Por ejemplo, en los conjuntos de números, existen muchos conjuntos de números. Hablamos, por ejemplo, el conjunto de los números pares, el conjunto de los números primos, el conjunto de los números impares. Todos esos tienen una misma característica. Todos esos son números y no son cualquier clase de números. Y entonces aquí viene el primer ejemplo. Dice U es igual al conjunto de los números naturales. Significa que el conjunto de los números naturales es un conjunto universal, porque con él hay muchos, o dentro de él hay muchos que tienen la misma característica, ser números naturales. Y entonces aquí nos muestran algunos ejemplos. El conjunto M, los números del 0 al 9, recuerden que esos ya los estudiamos. El conjunto M que está ahí es un conjunto especial dentro de los números naturales, se llama el conjunto de los números dígitos. El conjunto A, los números pares, el conjunto B, los números primos. Esos tres que le están mostrando ahí hacen parte de ese conjunto grande llamado conjunto de los números naturales. Y entonces por eso ese conjunto grande, el conjunto de números naturales, lo llamamos el conjunto universal. Es un conjunto universal. Ahora bien, observemos el siguiente ejemplo. Dice U igual estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Ese conjunto es universal porque contiene a todos los estudiantes de nuestra institución. Dentro de él podemos tener diferentes conjuntos y aquí nos muestran dos ejemplos. Un conjunto N llamado N y dice estudiantes del grado sexto. Los estudiantes del grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar pertenecen a ese conjunto grande de estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Pilar. La característica del universal es que sean estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Pilar. La característica del conjunto N es que sean estudiantes del grado sexto.
Ahora, el conjunto A dice estudiantes hombres de la sede A. En ese conjunto que hace parte del conjunto universal, estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Pilar, en ese conjunto A tendríamos únicamente a los hombres de la sede A, estudiantes hombres de la sede A, pero el conjunto de referencia, el conjunto que miramos, el que analizamos, es el conjunto grande, estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Así como ese, podríamos formar dentro de ese conjunto universal, por ejemplo, un conjunto B que fueran las niñas del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Todas, las de todas las sedes, vamos a reunir en un solo conjunto a las niñas del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Están dentro de ese conjunto universal. Pasemos a estudiar ahora el conjunto vacío. Dice la definición que se conoce con este nombre al conjunto sin elementos, que se simboliza con un paréntesis o con la letra griega phi. La letra griega phi es como un cero, como un círculo atravesado por una línea. Conjunto vacío, conjunto que no tiene elementos. Y nos traen dos ejemplos. Primer ejemplo, conjunto de números pares que son impares. ¿Cuáles números pares además son impares? Pues ninguno, porque la característica de ser par es que sea un múltiplo de 2, que sea un número que se puede dividir entre 2. En cambio, la característica de los números impares es que son aquellos números que no se pueden dividir entre 2, son aquellos números que no son múltiplos de 2. Significa que jamás tendremos un número par que además sea impar. Por eso ese conjunto con esa característica es vacío. No existe ningún elemento, ningún número que además de ser par sea impar. El segundo ejemplo es mucho más de nuestro contexto. Dice conjunto de estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Pilar que vive en Europa. Todos los estudiantes de nuestra institución viven en nuestra ciudad, viven en nuestro departamento, viven en nuestro país, viven en nuestro continente. Son de América, no son de Europa. Entonces, no puedo tener a ninguno de los estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Pilar en ese conjunto, porque ninguno de ustedes, ninguno de nuestros estudiantes vive fuera de nuestro continente, vive en Europa, ninguno. Entonces, por eso, ese conjunto es vacío. Observe que en el primer ejemplo lo que utilicé fue la primera forma de simbolizar conjunto vacío, que es esta primera forma, unas llaves y dentro de ella no va nada, no va ningún elemento. En cambio, en el segundo ejemplo lo que utilicé fue la segunda forma de simbolizar, que es la letra griega phi. Y hasta aquí entonces conjunto vacío. Ahora bien, paso a la página 3 de la guía. Observe que me encuentro ubicada en la página 3 de la guía. Aquí está como referencia donde es que estamos ubicados. Y en esta parte vamos a hacer el estudio de los otros tres tipos de conjuntos, de las otras tres clases de conjuntos. Empecemos entonces a estudiar el conjunto número 3. Lo llamamos conjunto unitario. Pues su nombre es muy claro. Dice, se llama conjunto unitario a aquel que tiene un solo elemento. Si el conjunto está formado por un solo elemento, solo uno, entonces se llamará conjunto unitario. Observemos los dos ejemplos que nos plantean. Primer ejemplo, conjunto A, dice números pares primos. Entonces, debo mirar ¿cuál de los números tiene esa característica? Además de ser par, es decir, además de ser múltiplo de 2, ser un número primo. Recuerden que los números primos son aquellos que son divisibles únicamente entre ellos y el número 1.
Con estas dos características, el único número que tenemos es el 2. Aquí está. El conjunto A entonces estaría formado únicamente por el número 2, porque es el número 2 aquel que es par y además es primo. Ninguno más. Ninguno otro de los números primos es par. Ningún otro de los números pares es primo. Y ahora el conjunto B pues vuelve a ser un ejemplo de nuestro contexto, de nuestra institución. Dice el conjunto B, cursos del Colegio Nuestra Señora del Pilar asignados con el número 801. ¿Cuántos grupos de nuestro colegio llevan el nombre 801? Uno solo. Existe un solo grupo en nuestra institución que se llama el grupo 801. Entonces, por eso, estos ejemplos, el A y el B, hacen parte de ese grupo de conjuntos unitarios. El cuarto conjunto a estudiar se llama conjunto finito. Dice, se llama conjunto finito a aquel que tiene una cantidad de elementos que se pueden contar. Es decir, si los elementos que tenemos en el conjunto tienen fin, entonces ese conjunto se llama finito. Los ejemplos que tenemos aquí, A igual números dígitos. Lo dijimos en el primer video de explicación, los números dígitos aparecen como un buen ejemplo para muchos de los temas que vamos a trabajar. Ese conjunto A está formado por los números del 0 al 9. Ahí hay únicamente 10 números. Usted los puede contar. Desde el 0 hasta el 9 tiene 10 números. Entonces, como usted puede contar, usted puede decir que en ese conjunto hay únicamente 10 elementos, no hay más. Los podemos contar. Entonces ese conjunto pertenece al grupo de conjuntos finitos. El conjunto B, volvemos al colegio, estudiantes del grado 1002. ¿Cuántos estudiantes tiene el grado 1002? 40 tal vez tenemos estudiantes en ese curso. Entonces usted puede contarlos, usted puede ubicar en el conjunto uno a uno los elementos, uno a uno los estudiantes y los puede contar. Llega el momento en el que se acaban. Llega el momento en el que ese conjunto tiene fin. Usted no puede nombrar más. Usted no puede decir, ah, no, en los estudiantes del grado 1002 yo no puedo saber cuántos hay. Sí, usted puede determinar cuántos estudiantes pertenecen a ese conjunto. Y entonces por eso los conjuntos A y B hacen parte de ese grupo llamado conjuntos finitos. Conjunto finito es aquel en el que la cantidad de elementos puede contarse. Y voy terminando la explicación y llego a un último conjunto, una clase de conjuntos que se llama conjunto infinito. Dice, se llama conjunto infinito aquel en el cual no se pueden contar sus elementos. A diferencia del anterior que eran los finitos, en los infinitos no tengo un fin. Después de un elemento usted va a encontrar uno más. Siempre va a encontrar uno más. Es decir, esto no va a terminar. Estos elementos no van a terminar nunca. Tenemos nuestro primer ejemplo, el ejemplo A, números pares. Usted empieza la lista de los números pares. A igual 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y ahí usted puede seguir escribiendo los que quiera. Por eso aquí en la escritura aparecen puntos suspensivos. Me indica que esto no tiene fin. Me indica que después del 12 va otro. Y después de ese va otro. Y así sucesivamente. Que no podemos encontrar un fin a ese conjunto. El conjunto B, números primos, aunque uno dice, bueno, pero el conjunto de los números primos, eso debería terminarse porque tienen una sola característica. Sin embargo, bueno, la característica es que solo pueden dividirse entre él y entre uno. Entonces, en realidad son dos características. Y entonces ese conjunto B empieza con el número 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7, luego el 11, después el 13 y después de ese vamos a tener muchos más. En esa lista estaría, por ejemplo, el 17, el 19
el 23, el 29 y de ahí en adelante usted puede encontrar infinitos números que cumplen con esta característica. Observe usted que estos dos ejemplos que yo acabo de darle son numéricos, que planteé dos ejemplos que contienen solo números. Y entonces aquí queda en deuda ese conjunto del contexto de nuestra vida real. ¿Cuál de los conjuntos de la vida real es un conjunto infinito? Los invito a que piensen. He tratado de mirar cualquier cantidad de ejemplos y en mi concepto ninguno se acomoda a esa definición. ¿Qué cosa, qué conjunto de la vida real es infinito? ¿Cómo podríamos caracterizar un conjunto que fuera infinito? Yo le invito a que si usted al terminar de ver este video encuentra uno, lo comparta. Ahí en los comentarios escriba, mire, profe, yo considero que este conjunto es infinito. Lo invito a que haga ese análisis, a que piense, a que le pregunte allá a su papá, a su mamá, a la persona con la que está en su casa. Mire, ¿usted cuál cree que puede ser un conjunto infinito? Por favor, no numérico, porque numérico sí hay varios, pero lo que yo quisiera es que miráramos al conjunto de nuestra vida real es infinito. Le dejo esa invitación ahí para que piense, para que analice y que si lo encuentra, que si usted considera que lo tiene, lo comparta con nosotros. Ahí en los comentarios quiero ver sus aportes en esta parte del video, en esta parte de la conceptualización. Bien, entonces vamos terminando la explicación de la parte teórica haciendo un recuento de todo lo que acabamos de trabajar. Entonces tenemos aquí clasificación de conjuntos. Vamos a clasificar conjuntos de acuerdo a los elementos que contienen. Tenemos 5 clases de conjuntos. El universal, conjunto de referencia de otros con características similares. No olvide que el conjunto universal se nombra con la letra U mayúscula. Segundo, el conjunto vacío, conjunto sin elementos. Importante que tenga en cuenta que para ese conjunto se utiliza uno de estos dos símbolos. El par de llaves sin elementos dentro porque no tiene, o la letra phi. Cualquiera de estos dos elementos me sirve para simbolizar un conjunto vacío. El siguiente, el conjunto unitario, pues claramente conjunto con un solo elemento. Luego tenemos el conjunto finito, es el conjunto en el que los elementos se pueden contar. Finalmente, conjunto infinito, el conjunto en el que los elementos no se pueden contar. Observe en estos dos últimos conjuntos, en el primero los elementos se pueden contar, en el último los elementos no se pueden contar. Y hasta aquí entonces la explicación de la parte teórica. Ahora lo que voy a hacer es resolver la actividad que está propuesta para esta conceptualización, para que terminemos de trabajar estos conceptos. Muy bien, entonces ahora ya estoy aquí ubicada en la actividad en clase número 2. Propone que para cada uno de los conjuntos dados, digamos si es universal, vacío, unitario, finito o infinito. Entonces el primer conjunto que nos dan, lo llaman el conjunto A, y dice especies animales en el mundo. Especies de animales en el mundo. Y entonces para mí este conjunto queda clasificado de dos formas. Primero, me sirve como un conjunto universal. Es un conjunto universal porque este conjunto contiene a todos esos conjuntos que tienen como característica ser animales del mundo. En ese conjunto tenemos a todos, a todas las especies de animales, tenemos a todos los animales y entonces ahí podríamos tener a partir de ahí muchos otros conjuntos. Entonces para mí ese sería un conjunto universal. Pero también
puedo decir que este es un conjunto finito. ¿Finito por qué? Porque usted puede tener en ese conjunto de especies de animales muchas, pero puede contarlas. Entonces, las especies de animales en el mundo no son infinitas, son finitas, puedo contarlas. Entonces, por eso, para mí, este conjunto A, además de ser universal, es un conjunto finito. Vamos con el conjunto B. Dice, conjunto B, docentes del colegio El Pilar, de nuestro colegio, que sean menores de 18 años. ¿Cuáles de sus profesores tienen menos de 18 años? Ninguno. Todos los profesores del colegio Nuestra Señora del Pilar somos mayores de edad. Tenemos más de 18 años. Entonces, este conjunto queda clasificado como conjunto vacío. Si tuviéramos que escribir un símbolo para él, entonces escribiríamos, por ejemplo, aquí, escribiríamos este par de llaves si tuviéramos que simbolizar este conjunto. No es eso lo que nos están pidiendo, pero bueno, no está de más recordarlo aquí. Entonces tenemos en el conjunto B un conjunto vacío. Vamos al conjunto C. Dice, docente de educación física del curso al que usted pertenece. Únicamente al grupo que usted pertenece le dicta clase un profesor de educación física. ¿Cuál? No sé cuál le corresponde a usted, si el profesor Edison o el profesor Henry, no sé, o el profesor Gerson, alguno de los tres, pero uno solo. Entonces, este conjunto C es un conjunto unitario. Solamente usted tiene un profesor de educación física. Voy a analizar ahora el conjunto D. Dice D igual múltiplos del número 7. Múltiplos del número 7. Y entonces lo que voy a hacer aquí es empezar a escribir por extensión ese conjunto de los múltiplos del número 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Y si yo quiero, encuentro muchos otros, encuentro infinitos números que pertenecen a ese conjunto. Ahí escribí puntos suspensivos. Significa que ese conjunto D, que yo acabo de escribir por extensión, me lo habían dado por comprensión, me dijeron la característica. Yo lo escribí por extensión y entonces me doy cuenta que no voy a terminar de nombrar o de contar o de escribir números que tengan esa característica, ser múltiplos del número 7. Entonces, ese conjunto queda clasificado en los conjuntos infinitos. Infinito, ahí está. Ese conjunto D es infinito. Conjunto E viene las letras C, D, F, G, H. Ahí están esas letras. Solamente esas letras. Yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 letras en el conjunto E. ¿Cuáles? Pues esas que están ahí. 5 letras. Entonces, como yo puedo contar los elementos de ese conjunto E, ahí está el conjunto E. Como puedo contar y como puedo decir que en el conjunto B hay 5 letras, entonces este entra a la clasificación de conjunto finito. Conjunto F dice números menores que 30 y mayores o iguales que 20. Y entonces para analizar este conjunto me voy a ayudar de la escritura por extensión. Vamos a determinar por extensión el conjunto F. Números menores que 30 y mayores o iguales que 20. Menores que 30, 30 no, menores que 30, 29, menor que 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 y cuando llego allá a 20 pienso, ahí dice mayores o iguales que 20. Mayores, todos los que acabo de escribir eran mayores que 20. Iguales a 20, o sea que va a estar ahí 20. Y ahora continúo la lista. Escribo 19, 18, 17. No, no voy a escribir más, porque solamente son esos los que están ahí. Números menores que 30
Empezamos en 29, mayores o iguales que 20. Terminamos en 20. Entonces vamos a mirar, el conjunto F tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 números. No son más, usted los puede contar, ahí están, son 10 números. Entonces por eso este conjunto F será un conjunto finito. La cantidad de elementos del conjunto usted la determina, usted sabe que tiene únicamente 10 elementos en ese conjunto. Entonces por eso el conjunto F es finito. Entonces ahora vamos a resolver el punto 7. Dice conjunto G, números primos que además son múltiplos de 4. Características de los números primos son aquellos que solo pueden dividirse entre ellos mismos y el 1. Características de los números múltiplos de 4. Los múltiplos de 4 son todos números pares. Significa que los múltiplos de 4 son divisibles entre 2. Significa esto que ningún número que sea múltiplo de 4 tiene solamente como divisor a él mismo y al número 1, porque además tiene por lo menos como divisor al número 2 y por supuesto pues al número 4. Entonces, números primos que además sean múltiplos de 4 no existen, no hay. Por lo tanto, el conjunto G es un conjunto vacío. Analicemos ahora el conjunto del ejercicio 8, conjunto H. Dice números pares primos. Ese conjunto ya lo estudiamos en los ejemplos. Conjunto de números pares primos contiene al número 2. El número 2 es par, el número 2 es primo, no hay más, solamente el número 2. Por lo tanto, el conjunto H está formado por un único elemento y recibe el nombre de unitario. Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio 9. Dice el conjunto I igual a un par de llaves. No hay más. Recuerde que ese par de llaves es el símbolo que se utiliza para determinar conjuntos vacíos. Entonces, la clasificación de este conjunto, el conjunto I, vacío. Y el 10, vamos terminando la actividad, ejercicio 10, tenemos en el 10 el conjunto J. El conjunto J tiene el elemento phi dentro de las llaves. Entonces la letra griega phi está ahí, hay un elemento, usted lo puede contar. Ese conjunto es entonces un conjunto unitario. Usted puede decir que ahí hay un solo elemento, entonces conjunto unitario, conjunto J, conjunto unitario. Entonces ya resolviendo esa actividad se ha cumplido con el objetivo de este video y queda la invitación de que resuelva la actividad en casa número 2. Le estoy pidiendo que por favor dé 2 ejemplos para cada una de las clases de conjuntos vistos. Que uno sea numérico y que el otro no lo sea. Y entonces aquí vuelve y se abre la invitación a que usted piense en ese conjunto infinito no numérico. Recuerde que quedó allá pendiente. Analice cuál conjunto sería un conjunto infinito, pero que no sea numérico. Y bueno, terminé entonces con este tema, clasificación de conjuntos y con la solución de la actividad en clase número 2, la que estaba propuesta. Se dieron las explicaciones correspondientes. Lo invito a que resuelva la actividad en casa número 2, que esté allá muy juicioso en su casa resolviendo cada una de las actividades propuestas, que esté compartiendo con su familia y que se encuentre muy bien. También lo invito a que se prepare para un próximo video. Un abrazo, que estén muy bien.